Bendito Dios, nuestro corazón anhela que tu palabra edifique a tu iglesia, bendito Dios, que la verdad de los evangelios pueda prevalecer así como de tu iglesia en esta mañana y que yo pueda transmitir tu mensaje, bendito Señor. Permíteme, Señor, que en este día podamos reflexionar sobre nuestra condición de iglesia, meditar, exhortar y asumir el compromiso que tu verdad es vigente, bendito Dios, y que tú aún quieres utilizar nuestras vidas para ser edificadores de la iglesia, bendito Dios. Gracias porque tú eres, Jesús, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia del cual somos parte todos nosotros. Gracias por habernos añadido a ese cuerpo, Señor, a ese organismo vivo. Gracias porque hoy vamos a meditar sobre nuestra condición de iglesia y cuál ha sido tu promesa, Señor, para que ella pueda prevalecer a través de los siglos. Gracias por cada familia que esté en este lugar, por cada hermano y hermana que se dio cita en este lugar, por aquellos que van a seguirnos a través de las redes sociales, Señor, la televisión. Gracias por la oportunidad de estar juntos y compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, edifícanos, amado Rey, en tu santo y poderoso nombre. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Bueno, estamos meditando sobre el libro de los Hechos y me gustaría en esta mañana remitirme al capítulo 5 de Hechos y meditar en esta mañana sobre algo que fue revelado en sabiduría a un hombre y que hoy nosotros, casi 2000 años después, podemos dar fe que esta revelación, dada a un sabio de Israel, mostrado mal, sin poder movilizarse, sin poder caminar, y llegan Pedro y Juan y hacen un milagro de sanidad. Esta persona que dice la palabra que tenía más de 40 años y que toda su vida había estado lisiado de los pies, lógicamente que recibe ese milagro con mucha alegría, con mucho gozo. Dice que entra al templo danzando y glorificando a Dios. Pero las autoridades de aquel momento, los gobernadores, el sumo sacerdote y todas las autoridades de Israel de aquel entonces no estaban muy satisfechos con esta sanidad. Si bien es cierto, estaban convencidos de que ello era evidente, de que no lo podían negar, de que un poder sobrenatural había obrado en la sanidad de este varón, lo que no podían era aceptar la procedencia del milagro. No podían aceptar que estos señores del vulgo, del pueblo, como eran los primeros apóstoles, invoquen el nombre de Jesucristo y que públicamente acepten que esa sanidad era producto de la misericordia de Dios en Jesucristo. Ese nombre, Jesucristo, no les era muy agradable, no era un nombre aceptable en aquel momento porque consideraban que el Señor ya había muerto, ya había resucitado, gracias Daniel, había muerto y había resucitado, pero había dejado en las autoridades judías un sinsabor, había dejado en ellos un cuestionamiento a quién realmente era y lógicamente que estas personas descalificaban a Jesucristo, ¿no?, como un siervo, menos no aceptaban que fuese el Hijo de Dios, ni menos que haya sido un hombre aprobado por Dios. Por eso es que lo habían crucificado, por eso es que habían intercedido ante las autoridades romanas para crucificarle. Y vemos que ellos glorifican al Señor, Pedro, Juan, los fieles de aquel entonces, glorifican al Señor y le dan el primer lugar en esta sanidad, pero las autoridades, reitero, no estaban contentas con que ese nombre sea predicado, sea anunciado y a quien se le atribuyan
milagros tan misericordiosos como devolverle la movilidad o darle en todo caso la movilidad a los pies a un hombre que por más de 40 años había estado invalidado. Y les prohíben que ellos prediquen en ese nombre. La prohibición es expresa, la prohibición demandaba el incumplimiento, demandaba pena de cárcel, ¿no? Eso usted lo puede ver en el capítulo 4 de Hechos, en el versículo 17, donde se les prohíbe. Vamos un momento a leer esta prohibición, dice Hechos 4:17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesucristo. Y mira cuál es la respuesta de los discípulos. Estamos en el capítulo 4 de Hechos, versículo 18. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Amenaza, intimidación y lógicamente ejecución pues de una pena, como va a suceder después, de echarlos en la cárcel. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa es una respuesta para las autoridades irrespetuosa, es una respuesta falta de temor al hombre, pero definitivamente es, como dice la palabra, una respuesta con denuedo, es decir, con valentía, con brío, con convicción, con seguridad. No podemos dejar de decir lo que hemos visto ni oído. Para las autoridades, una respuesta de rebelión, de insubordinación, pero para ellos y para nosotros, una respuesta veraz de fidelidad a lo que el Señor les había indicado, a lo que ellos habían verificado con sus propios ojos y de lo cual hablaban y daban cuenta. Vamos al capítulo 5 del mismo libro de los Hechos, y en el versículo 17 en nuestra Biblia dice, Pedro y Juan son perseguidos. ¿Y por qué eran perseguidos? Precisamente por no haber obedecido ese mandato, porque seguían predicando en el nombre de Jesucristo, seguían llevando a muchas vidas a la convicción de su pecado y al arrepentimiento y convirtiéndoles en seguidores de aquel que las autoridades judías odiaban y detestaban, que era el Señor Jesucristo. Entonces, aquí definitivamente el sumo sacerdote, los saduceos y todo ese conjunto de personas que gobernaban a Israel tanto en lo político como en lo religioso, deciden echarlos en la cárcel, ¿no? Versículo 18 del capítulo 5, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Mas un ángel del Señor los libera de esa prisión y son puestos fuera de ese presidio, de esa mazmorra. Y cuando los van a ver, ya no estaban en el lugar, ya habían salido, ¿no? Pero aún así los buscan y los encuentran en la plaza pública, en el templo, predicando nuevamente. Y nuevamente los llaman al orden. Los llaman nuevamente a que se sometan al dictamen de no predicar en el nombre de Jesucristo. Y aquí sucede algo que definitivamente nos lleva a nosotros a ver la pasión, el denuedo con que estos hombres hacían frente a las amenazas, a la intimidación
y al riesgo que corrían, porque estas amenazas y estas intimidaciones no eran solo de palabras, sino eran personas quienes proferían esas amenazas, eran personas que tenían la suficiente autoridad política y religiosa para ponerlos en la cárcel o hasta para matarlos, como sucedió con el Señor Jesucristo, ¿no? O como va a suceder más adelante con la muerte del mártir Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Entonces esto no era un tema de personas que solo enfrentaban por el solo hecho de incordiar o desobedecer a las autoridades, sino que ellos sabían efectivamente lo que les podía deparar, lo que les podía suceder en este acto de desobediencia. Entonces las autoridades judías concertan, se organizan y llaman al concilio. El concilio es un instrumento de gobierno de aquel momento en que se reunían las autoridades, el sumo sacerdote, los gobernadores, los saduceos, todos los que ostentaban el poder político y religioso esencialmente, se reunieron para juzgar esta situación, porque ya les habían hablado, ya les habían persuadido de que no hablen en el nombre de Jesucristo, pero ellos persistían. Entonces el concilio se reúne y hace lo siguiente, capítulo 5 del libro de Hechos, versículo 27. Lo tenemos, ¿verdad? Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, versículo 28, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, refiriéndose a Jesucristo, que había muerto y había ascendido a los cielos hace poquito. Versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, mira, si tú no lo tienes subrayado, subraya en tu Biblia esto, si la Biblia es tuya, ¿no? Subraya. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este versículo es vital y clave en nuestra vida de cristianos. Este versículo es esencial para comprender dónde termina la ley humana y dónde empieza la ley de Dios. Es importante para saber dónde termina el límite de las autoridades terrenales y dónde empieza la obediencia a la voluntad de Dios. En varios episodios la Escritura nos enseña que debemos nosotros obedecer a las autoridades porque toda autoridad es puesta por Dios. A las autoridades políticas, a las autoridades del gobierno civil, debemos obedecerles. Pero aquí se nos está diciendo que hay un límite. Cuando la autoridad civil, cuando el gobierno civil atenta contra las cosas que Dios nos ha enseñado que debemos nosotros de predicar, enseñar, vivir o testificar de ellas, ahí termina la autoridad de los hombres. Repito, donde termina la autoridad del gobierno civil, empieza la autoridad de Dios. Y esto es lo que quiere decir aquí. A riesgo de sus vidas, o en todo caso de su libertad, Pedro afirma categóricamente, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí Pedro aprovecha para testificar. Mira lo que dice. No calla, sigue hablando, 30. El Dios de nuestros padres, o sea Jehová, levantó a Jesús, a quien vosotros, míralo, este término es muy duro en el contexto en el cual estaba. O sea, estaba ante las autoridades más importantes de Jerusalén de aquel entonces y le dice, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este, o sea Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra
por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y sigue hablando, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, ¿qué hacían? ¿Y qué querían? Matarlos. Y lo podían hacer, por supuesto que sí. Podían dictaminar que ellos vayan a la cárcel, o podían dictaminar también que mueran. En el versículo 34 se levanta un hombre, un sabio, un maestro de Israel, Gamaliel. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, para que ellos puedan conversar y deliberar. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se le unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Está haciendo referencia a un líder, tal vez político, militar, religioso, llamado Teudas, que empieza a hacer una determinada predicación y es seguido de muchas personas, pero al parecer, por alguna causa, este líder fue muerto y todos los que lo seguían fueron dispersados. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Estos dos personajes, Teudas y Judas, la palabra no nos habla más que en este episodio de ellos, pero podemos considerar que eran tal vez algunos líderes políticos o religiosos que anhelaban la liberación de Israel. Porque recordemos que uno de los cargos que las autoridades judías echaron sobre Jesucristo era que mucha gente le seguía y que por ahí iba a armar una rebelión. Es el argumento con que ellos tratan de convencer a Poncio Pilatos de que él tenía una culpa, que tal vez no era presente, pero que dada la cantidad de gente que lo seguía, él podía armar una revuelta, ¿no? Y encima era de una región donde todas las rebeliones, desde el inicio del dominio de Roma, ¿no? Habían surgido, que era en Galilea. Antes de Jesucristo había habido como 3 rebeliones y todas habían sido encabezadas por galileos. Y Jesucristo provenía de esa región, ahí se había criado y era un galileo. Entonces ellos argumentaban el temor posible, ¿no?, de que este hombre podía levantar una rebelión. Entonces estos personajes, Teudas y Judas, posiblemente hayan también tenido esa intencionalidad de hacerse seguir por muchas personas e invocar pues la liberación de Israel, que en ese momento era oprimido por el Imperio Romano. Y pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y aquí, hermano, esto también es importantísimo para nosotros a partir del versículo 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Mira, este hombre aquí tiene una sabiduría muy espiritual, ¿no?
aconseja con bastante sabiduría. Le dice, apártense de esos hombres, déjenlos, porque si este consejo, o sea, lo que ellos predican, o esa obra, lo que ellos hacen, es de los hombres, se desvanecerá, como sucedió con Judas, como sucedió con Teudas. O sea, si este consejo y lo que ellos dicen hacer o dicen ser y hacen es de los hombres, si está solo en el poder, en la voluntad de los hombres, eso va a perecer, no va a tener ningún impacto, por lo tanto no hay que preocuparse, porque lo que tiene el peso solo de la voluntad humana ha de desvanecerse. Y en el versículo 39 sigue diciendo Gamaliel, mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y hoy, casi 2000 años después de este consejo, vamos a ver que la iglesia y ese consejo, ese camino, esa enseñanza aún prevalecen, aún son reales. No fueron un consejo de hombre, fue la voluntad de Dios. Y nada hasta el día de hoy ha podido destruir la iglesia. Por eso es que la iglesia hasta el día de hoy prevalece. Amén. Prevalece. Entonces, la pregunta que nosotros nos podemos hacer en esta mañana es, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? El término iglesia proviene del vocablo griego eclesia o eclesía, que era la reunión que hacían las personas en las plazas públicas. En aquel tiempo, las personas solían reunirse en plazas públicas porque el lugar de reunión específico era el templo donde se iba, pues los judíos iban el sábado a adorar allí, pero por lo general la gente se reunía en plazas, en lugares abiertos. A esa reunión de personas, los griegos le llamaban asamblea o eclesia o eclesía. Cuando los cristianos empezaban a reunir, también a eso se le daba el nombre de eclesía, es decir, una reunión de personas para tocar algún tema. Pero lógicamente que lo que motivaba a esas personas a reunirse no eran situaciones humanas, no eran problemas políticos, económicos ni sociales, era algo que los movía y que era diferente a cualquier reunión que nosotros podamos convocar para tratar temas naturales. Estas personas se reunían esencialmente porque habían escuchado un mensaje, habían escuchado una predicación, muchos de ellos, pero otro tanto habían visto señales y maravillas. Porque mira, hermano, hermana, ese cojo del capítulo 3 de Hechos, al ver ese milagro, ¿tú crees que esta persona pasó indiferente ante ese hecho? ¿Tú crees que él no tendría curiosidad por conocer a esos hombres a través de los cuales Dios había hecho ese milagro y escuchar el mensaje que ellos traían? Por supuesto que sí. Recordemos que había en aquel tiempo una serie de personas que habían conocido a Jesucristo, habían visto sus milagros, habían visto resurrecciones, liberación, multiplicación de los panes y de los peces. Entonces había muchas personas que habían visto la realidad sobrenatural de Jesucristo. Por lo tanto que para muchos de ellos lo que hacían los discípulos era la continuidad de aquella obra sobrenatural y milagrosa. Por lo tanto estas personas se congregaban porque algo les había movido en lo más profundo de su ser a creer y a tener interés por escuchar ese mensaje que estos hombres
divulgaban y difundían en calles, en plazas, en el templo incluso, de esta noticia de la salvación, de esta noticia que era posible la sanidad milagrosa, de esta noticia que era posible vencer al pecado a través de la sangre redentora de Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, a eso se reunían esas personas, porque algo había sucedido en su interior y les movía no solo a curiosidad, sino también a vivir la convicción de su fe. ¿Qué es la iglesia?, preguntábamos. La iglesia no es una institución, la iglesia no es un lugar físico, la iglesia es un organismo vivo que respira, camina por la obra salvadora de Jesucristo en la vida de aquellos que son iglesia. Cuando nosotros vemos y estudiamos el Evangelio, vamos a ver que Pablo sus epístolas les escribe a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está en Tesalónica. Pero esencialmente, queridos hermanos, la iglesia es el lugar donde habita el Espíritu Santo. Por eso que nosotros, ¿qué somos? Templos del Espíritu Santo. O sea que nosotros, cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesucristo, que nos hemos reconocido pecadores y reconocemos que Cristo nos reconcilia nuevamente con el amor de Dios y que tenemos novedad de vida por eso, y que aceptamos los preceptos bíblicos como verdaderos, los cuales hay que aprenderlos, ponerlos por obra y predicarlos, entonces somos iglesia. Tú y yo somos iglesia. Amén. Y el conjunto de todos nosotros constituimos la iglesia. Por lo tanto, es un organismo vivo donde se reúnen todos aquellos que han sido redimidos por la muerte sacrificial de Jesucristo. Amén. Esa es una buena noticia, ¿verdad? Pero resulta que esa iglesia, ese organismo vivo, está vivo porque Cristo está vivo. Amén. Pero resulta que ese organismo vivo tiene que seguir dando vida, porque si no, Cristo estaría muerto, ¿verdad? Y Cristo nos ha dado a nosotros, las iglesias, la iglesia, la tarea de hacer una determinada labor en este mundo, de seguir sus pasos, de predicar, de testificar, de ser sus discípulos. O sea que es un gran privilegio ser iglesia, amén, pero también es una gran responsabilidad, también es un gran compromiso, queridos hermanos. Y uno se quiebra, hermanos, uno se quiebra. ¿Por qué? Porque una semana antes, ¿sí?, el 20 de febrero, fuimos a rescatar a un hermano que estaba muy mal, ahí en La Ceja, estaba mal, producto del alcoholismo ya. Prácticamente lo hemos ido a recoger para que Dios haga un milagro o para darle una muerte digna, ¿no? Hemos ido con los hermanos, con el vehículo para recogerlo, y a las 4 de la tarde que llegamos, ahí este varón ya estaba moribundo y en la noche se muere. En la noche ya, o sea, no pudimos hacer nada por él porque ya llegó la policía, dijeron de que efectivamente iba a morir y bueno, no lo pudimos atender. Pero tuvimos esa intención y lo vi morir. Y lo vi morir ahí delante de nosotros. Yo digo, lo mismo hubiera pasado con Nicolás. Lo mismo hubiera pasado con Nicolás, pero gracias a la misericordia de Dios, él puede contar otra historia. Amén. Podemos estar contando otra historia. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos un ministerio de servicio. Tenemos un ministerio que tiene puertas abiertas siempre para las personas que tienen una necesidad, ¿no? Y es nuestro ministerio.
Es iglesia, cuerpo de Cristo, ministerio, remar. Amén. No somos dos cosas diferentes. Somos diferentes en nuestra acción, en la tarea que hacemos, pero al final somos el mismo cuerpo de Cristo, parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Por eso que, queridos hermanos, esa iglesia que ha prevalecido hasta el día de hoy y seguirá prevaleciendo, nos necesita a nosotros. ¿Por qué nos necesita a nosotros? ¿Sabe por qué? Porque Dios dijo que su obra de misericordia se haga a través de su iglesia. Amén. A través de nosotros. Así Él lo dispuso. Dios tiene el poder para cambiar cualquier situación directamente, sin intermediarios, pero Él lo dispuso así, que su iglesia sea su cuerpo. Y ese cuerpo está vivo, tiene manos, tiene corazón, tiene cabeza, tiene pies y tiene que activar. ¿Y cómo activamos? A través del servicio ministerial. Hermano, nosotros tenemos que estar pidiendo, solicitando, hermanos, para los sugieres, para la oración en la radio, para los maestros, pidiendo y pidiendo, y nadie dice, heme aquí. Los días martes, por ejemplo, los días martes no tenemos personas que oren en la radio. Hemos solicitado, hemos pedido, pero no sé de qué manera solicitar y pedir que alguien diga, heme aquí. Es una hora a la semana que tú le vas a dedicar a la oración en nuestra radio. Tenemos un equipo ya, pero lamentablemente el día martes no está cubierto. ¿Alguien dirá, heme aquí? Es un ministerio de oración, queridos hermanos. Es un ministerio de oración. Es un ministerio necesario. Nosotros venimos a orar. Con mi hermano Jorge oramos todos los lunes. Hace varios años ya, gracias a Dios. Necesitamos eso. Necesitamos personas que cumplan su ministerio. A veces tenemos que ver que el ministerio de la limpieza no se hace con amor, con eficacia, con eficiencia. Martín Lutero decía que él como predicador y pastor era tan importante, o en todo caso era igual de importante como la persona que hacía la limpieza en el templo. Que veamos en qué área nosotros podemos servir mejor, qué actitud podemos asumir nosotros para que esta iglesia siga prevaleciendo. ¿Sí? Qué bueno, querido hermano, que nosotros, y esto es una honra a Dios porque nos permite hacer, qué bueno que nosotros después de 27 años de ministerio, remar aquí en Bolivia, Iglesia Cuerpo de Cristo, sigamos en pie. Amén. Eso es solo por la misericordia de Dios. Solo por Cristo, decía Pablo, soy lo que soy. Qué bueno, queridos hermanos, porque nosotros conocemos ministerios que se han cerrado, centros de rehabilitación que se han cerrado, ¿no? Obra social que se ha cerrado, iglesias que ya no existen, pero el Señor nos sigue manteniendo en pie, porque quiere que nosotros seamos parte de esa iglesia que prevalece. Amén. Pero está en nosotros, queridos hermanos, que no bajemos la guardia, que sigamos con el compromiso. Si Dios te ha dado a ti la luz, no la oculte debajo de un almud, ponla en alto para que otros vean esa luz. Querido hermano, renovemos nuestro compromiso de servir al Señor y de servir a nuestro prójimo. Amén. Bendito Señor, en esta mañana me pongo delante de ti juntamente con tu iglesia, Señor, la que tú ves desde lo alto y conoce nuestra condición, bendito Dios. Sabes que en nuestra humana manera de pensar ponemos límites, ponemos limitaciones, Señor, pretextos muchas veces. Pero hoy, Señor, queremos que tú veas también y fortalezcas esta parte de nuestro corazón que anhela, Señor, el renuevo, que anhela el servicio, que anhela estar de pie para ti, bendito Señor, honrarte,
con todo lo que tú nos has dado, bendito Señor. Ayúdanos a hacer y hacer una iglesia que te honra a ti, bendito Dios. Una iglesia viva, una iglesia vivificada, una iglesia que sirve, una iglesia que es sensible a la necesidad del prójimo, bendito Dios. Necesidad natural y necesidad espiritual también, bendito Dios. Gracias por mis hermanos con quienes nos sentimos juntos, vinculados en la visión del servicio. Gracias por cada uno de ellos, Señor, que tú también ves la obra de sus manos y les honras. Gracias por todos los ministerios, Señor, que cuentan con un hermano, con una hermana dispuesto a servir desde allí, bendito Dios. Haz que todos los aquí presentes anhelen servirte en los ministerios, Señor, con verdadera eficacia y eficiencia, anhelo de servir a su Señor. Te lo pedimos, bendito Dios. Gracias, Jesucristo, porque la iglesia ha prevalecido durante siglos, bendito Dios, a persecuciones, a matanzas, Señor, a muchos hombres que han querido desaparecer la iglesia de la faz de la tierra, pero tu iglesia ha prevalecido porque tú has encontrado hombres fieles que han peleado la batalla para que ella prevalezca, bendito Dios, que te han obedecido, que han ido a los confines de la tierra llevando tu evangelio, que han sufrido cárcel, persecución, incomprensión, hasta muerte, para que tu evangelio pueda llegar a tantas vidas en los 5 continentes. Gracias, bendito Dios, porque tú has sido fiel. Tu iglesia no sucumbirá ante el Hades, bendito Dios, y aún permanece. Y tú nos has llamado a ser parte de esa iglesia que vive, que permanece, que es vital. No queremos, Señor, por nuestra negligencia, nuestra incredulidad, nuestra apatía, bendito Dios, dejar que la llama que tú encendiste en esta iglesia local llamada Cuerpo de Cristo se apague, bendito Dios. No permitas que nosotros seamos quienes, habiendo obtenido la luz, la ponen debajo de una cama o debajo de un almud. Que anhelemos, Señor, que tu luz resplandezca, bendito Cristo, y que nosotros seamos antorchas fieles que dan testimonio de la luz que ilumina este mundo. Ayúdanos, Jesucristo amado, a dar testimonio de quién eres tú, Señor, de lo que has hecho con nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a la misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser fieles al servicio, bendito Dios. Ayuda, Señor, a tu pueblo a ser un verdadero pueblo que te honra, bendito Dios. Gracias, amado Dios. Bendigo una vez más y honro a todos los siervos de la Iglesia Cuerpo de Cristo, del Ministerio Remar, con quienes nosotros trabajamos, nos apoyamos, nos sostenemos, Señor, y anhelamos que tú nos sigas perfeccionando para servirte mejor. Honro a mis pastores, bendito Dios. Honro a mis hermanos, mayores y menores. Honro a las familias que se congregan con nosotros. Honro a cada varón, Señor, que es templo de tu Espíritu Santo, solo por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, bendito Señor. Ayúdanos a seguir adelante, a llevar nuestra carga una milla más, bendito Señor. Gracias por esta iglesia. La bendecimos, te la agradecemos. Amén.